Alabado es el nombre de Jesús. Bendecimos de una manera sobrenatural al Dios viviente, Jehová Dios de los ejércitos, a Jesús el Cristo, porque en ese nombre hablaremos en este día. Bendecimos de una manera sobrenatural a nuestro hermano y pastor Pedro Anglón y a su familia. Bendecimos de una manera sobrenatural al profeta Ezio. La gloria es de Dios. También bendecimos de una manera sobrenatural a mi amada esposa Arisleidy, que estás por ahí, y a mis hijos, mi suegro, que están viendo este maravilloso programa. Y hoy estamos en la ciudad de Bávaro, Verón, Punta Cana, en casa de avivamiento para las naciones. Y hemos venido a traer palabras de Dios, palabras proféticas, palabras de revelación. Y vamos a hablar al mundo, vamos a hablar a las personas que tienen entendimiento, que tienen inteligencia y pueden entender el enigma. Bendecido sea el dulce nombre del Señor. Vamos a leer las palabras del Señor en Daniel capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1. La honra es tuya y la misericordia, Señor. Siento tus pasos en este lugar. Daniel capítulo 7 verso 1. Y en estas poderosas mañanas vamos a hablar de estas cuatro grandes bestias que Daniel relata en lo escrito del capítulo 7. Pero Daniel en sus capítulos 7 y el verso 17 dice que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Podemos decir que el primer reino fue Osea en Samaria. Segundo reino Sedesquía en Judá y en Jerusalén. Y el tercer reino que vamos a hablar hoy en este día para la gloria y honra de Dios es la misma casa de Dios edificada, corrompida. Daniel capítulo 7 y el verso 1 en adelante. Vamos a leer las palabras de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 7:1 Daniel. Alabado sea el que vive para siempre. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de sus cabezas mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenías alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en estas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. En su espalda tenía también estas bestias 4 cabezas, y le fue
dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y temible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y la sobrahollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Padre amado, Dios de gloria, en esta mañana te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios mío. Y desde Casa de Avivamiento, Bávaro, Perón, Punta Cana, declaramos en esta mañana palabras proféticas desde lo alto del trono de la gracia. Padre, esto lo hagamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablando de la tercera bestia, en este maravilloso día, en esta maravillosa hora, Daniel se refiere al tercer reino, la misma casa de Dios corrompida, el mismo pueblo de Israel corrompido. A esa casa Dios habla hoy en este día. El Señor habla a su pueblo y habló desde los antiguos profetas, y los escritos por Daniel son dichos que para los últimos tiempos eran estas palabras, y hoy en día estamos decretando palabras de salvación. El tercer reino significa política y religión. Aquí se avanza y se deja ver política y religión, pero hay algo más a fondo de la política y religión, llamado jesuita, que son los masones y los Illuminati. Las palabras jesuita significan papas negros. La palabra masón significan los que controlan el mundo con el libre comercio. La palabra Illuminati significan que son los que tienen las potencias de las armas nucleares, lo que tienen que ver con la medicina, y muchas de las enfermedades han salido porque ellos la han prolongado. Y hoy en este día venimos a declarar palabras de salvación. Daniel dijo en el capítulo 7 y el verso 2 está escrito. Daniel dijo: miraba yo en la visión de noche. La palabra visión significa sueño, significa éxtasis. Daniel estaba en un sueño y en un éxtasis. Dice Daniel: y he aquí los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Daniel estaba en su lecho, en su cama. Dice que luego había entendido y relató lo principal del asunto. La palabra viento en la Biblia dice en Génesis capítulo 8 y el verso 1: he aquí el Señor hizo pasar un fuerte viento por 120 días. Daniel estaba hablando de ese viento, y que estas 4 grandes bestias, que son los 4 reyes que se levantarán en la tierra, Daniel lo estaba viendo que estaban combatiendo en ese lugar. Y aquellas 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La palabra mar significa lago, tierra y polvo en la Biblia. Daniel vio los vientos del cielo combatiendo en el lago, en la tierra y en el polvo. La Biblia dice en Apocalipsis 19 y el verso 20 que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia habla en Daniel capítulo 7 y el verso 6 para dar inicio a este reino que es religión política, que es Illuminati, que
que es masón y que es jesuita. Daniel escribe en el capítulo 7 y el verso 6 que después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. Daniel estaba hablando de aquel reino. Daniel estaba hablando desde este principio del tiempo hasta el día de hoy. Ha venido a hablar a la humanidad. Daniel también escribe lo mismo que escribe el apóstol Juan. Juan, el que fue llevado y desterrado a la isla de Patmos, y dice que por causa de las palabras del Señor fueron estas revelaciones. Y dice el capítulo 13, una gran revelación de 2 bestias que son el tercer reino que hemos mencionado y el 4º reino que se llama Gog, la ciencia, que en otro momento también hablaremos de eso. Y Daniel, al igual que Juan, escribieron, pero Juan nos enseña en el capítulo 13, dice: Juan, me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Cuando Juan habla que vio subir aquellas bestias del mar, la vio subir del lago, del polvo y de la tierra. Y cuando Juan dice me paré sobre las arenas del mar, la palabra arena en las Sagradas Escrituras representan las estrellas. Juan estaba por encima de todas las cosas, por encima de las estrellas, viendo esta gran visión del Dios Todopoderoso, para que podamos hablar en este maravilloso día. Y podemos ver el surgimiento de la tercera bestia, la cual es política y religión. A esto se basa. Y ya hemos mencionado cuáles son los que la manejan, y nos vamos a dar cuenta más adelante. Escribe el apóstol Juan, libro Apocalipsis, está escrito, Apocalipsis 13 y el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Juan está escribiendo que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Tenemos que entender qué significa las palabras dragón. Cuando habla de dragón, está hablando de Satanás, la serpiente antigua. Dice que le entregó su reino, su dominio y todo su poder. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que así fue? Cuando Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto, allí él tuvo una gran conversación con Satanás. Satanás le había ofrecido todos los reinos del mundo, y podemos verlo en Lucas y en el capítulo 4 de San Lucas. Podemos ver cómo narra la palabra a base a este ofrecimiento, el cual el enemigo le hizo a Jesús. Esto que Jesús rechazó, entonces lo agarró el hombre codicioso, lo agarraron los romanos, y en aquel tiempo entonces crucificaron a Jesús y mataron a muchos de sus profetas. Y podemos ver este ofrecimiento y en lo escrito por el apóstol Lucas, Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí debajo. Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, porque escrito está:
a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Esta es una de las primeras tentaciones del ofrecimiento. Podemos ver Lucas capítulo 4 y el verso 9, también está escrito en la palabra. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este ofrecimiento fue que Satanás le hizo a Jesús, el cual Jesús rechazó. Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios servirás con todo tu corazón. Este fue el ofrecimiento. Al ver Satanás que no pudo con Jesús entregarle los reinos, entonces fue a los reyes de la tierra para que mataran a los discípulos y mataran a Jesús, no sabiendo que él haciendo esto fue llevar a Jesús a la presencia del Padre, a la diestra del Dios vivo. Podemos ver lo que dice las palabras del Señor en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 2. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 10 diademas. Este fue Satanás. Tenía todo el dominio y el control de la tierra, porque a él se lo habían dado y él se lo quería entregar a alguien, y quiso coger a Jesús. Jesús le había rechazado, porque Jesús sabía y conocía todas las cosas. Hoy en día tienes tú que conocerlo y yo, para poder ser salvo. Y Juan escribe, está escrito Juan capítulo 13 y el verso 3. Dice: vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Porque el apóstol Juan dice que vio una de sus cabezas como heridas de muerte. El apóstol Juan, en su revelación, mira hacia los tiempos pasados, y Juan estuvo hablando de lo que dicen las palabras del Señor. Primeramente en Ezequiel capítulo 12 versos 5 y verso 6, cuando vemos que Ezequiel profetiza al rey Sedequías en Judá y en Jerusalén, que era el rey que estaba para mandar la casa de Dios. Podemos ver que este rey estaba corrompido. Ese rey representaba a Ola, la hermana de Oliva, que es Samaria. Y cuando Juan dice: vi una de sus cabezas como herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, es lo que dice las palabras en Segunda de Reyes y el capítulo 25. Dice que el rey Nabucodonosor y su ejército agarraron y sitiaron la ciudad. Dice que agarraron los hijos de Sedequías y le degollaron en su presencia. Dice también que a Sedequías le sacaron los ojos y que los llevaron a Adlat en Apor, en la casa de Durat, en las provincias de Babilonia. Aquí vino el cautiverio de los 70 años del pueblo de Dios, porque estaba corrompido. Estos 70 años habían profetas y habían hombres de Dios que hablaban grandemente de estas cosas y pedían al Dios Altísimo. Duraron 70 años. Por eso Juan escribe que vio su cabeza herida de muerte,
pero su herida fue sanada. ¿Cómo puede ser posible que su herida fuera sanada? Juan se refiere también, ahí está en Segunda de Reyes y el capítulo 25 y el verso 8, cuando dice que el capitán de la guardia Nabuzaradán tomó el ejército, mató a los príncipes, se llevó las pabiladeras, se llevó los utensilios de oro de la casa de Dios a la provincia de Durán, a Babilonia. Y allí mató a los príncipes y a Sedesquías lo llevó. Pero hubo algo que el mismo Daniel había tenido visiones y sueños. Y Daniel en ese entonces fue donde Ciro y convenció a Ciro para que Ciro progonara el hacer la casa de Dios nuevamente. Y dice que Ciro en Esdras capítulo 1, que Ciro progonero pronunció por palabra y por escrito, y comenzaron entonces a edificar nuevamente la casa de Dios. Entonces, en aquellos tiempos podemos ver que las palabras del Señor habla en Esdras capítulo 5 y dice que profetizaron Zacarías y Ageo. Ambos profetas profetizaron y dice que profetizaron a la casa de Dios, y dice que los ancianos, los maestros, todos se reunieron y comenzaron a edificar la casa de Dios. Pero dice Esdras en el capítulo 6, el verso 14 en adelante, habla, dice, enseña y relata que por orden del Dios Altísimo, Jehová Dios de los ejércitos, por orden de Ciro, de Artajerjes y de Darío, fue edificada la casa de Dios. Por eso Juan dice, Apocalipsis capítulo 13, verso 3, que vio una de su cabeza herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, porque la casa nuevamente fue edificada. Esto fue lo que el apóstol Juan se refiere. Apocalipsis 13, verso 4 también está escrito: y adoraron al dragón, que es el diablo, que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al diablo porque había dado autoridad a la casa de Dios, pero ya no era la casa de Dios, sino la casa corrompida, donde comenzó la política y la religión, donde vino Jesús nuestro Señor y fue muerto. Dice, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como esta casa fortificada? ¿Quién podrá parársenos enfrente a nosotros los gobernantes, si por parte del dragón hemos tenido la autoridad? Y Juan escribe Apocalipsis, y está escrito en las palabras 13, verso 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoró todo ambicioso, la adoró todo político, todo religioso, todo el que no quiso aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esto es lo que ha venido pasando desde el principio. Esta es las cosas de las que Juan habla. Pero comienza la sentencia a esa casa por el mismo apóstol Juan, apóstol y profeta de Dios. Juan capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, el verso 24 está escrito: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos,
y de todos los que han sido muertos en la tierra. En ella mataron a Jesús. En ella mataron a Juan decapitado. En ella apedrearon a Esteban. Y todos los que han sido muertos en la tierra es porque ellos no han querido hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo. Pero hay sentencia para esta casa, la casa de Dios corrompida, llamada Roma, ciudad del Vaticano. Podemos comprobarlo por la palabra. Y la Biblia dice y enseña: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden hacer nada. El Señor nos guardará. Alabado es su nombre y bendecido es su poder. Apocalipsis capítulo 13 y el verso, Apocalipsis capítulo 18 y el verso 23. Hay una sentencia para esta casa, la que está adornada de oro y de perlas preciosas. Hay una sentencia de parte de Dios. Y Juan escribe en este verso que luz de lámpara no alumbrarás más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Sus mercaderes, donde salen el lino mejor, el oro mejor, donde salen todas las mejores cosas, sale de Ciudad del Vaticano, ciudad de Roma, la cual predomina el mundo entero hasta el tiempo de Dios. Porque esta casa será entregada en manos de 10 reyes, los cuales son los 10 cuernos que Juan también habla, y Daniel, los cuales las quemarán. Lo habla en el capítulo 18 de Apocalipsis. Podemos ver lo que dice las palabras del Señor. Apocalipsis 17 y el verso 3. Vamos a entrar en materia en esta hora. Está escrito en las palabras. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 17:3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan dice que fue llevado en el espíritu, como mismo fue Jesús, y vio la mujer. La mujer representa Ciudad del Vaticano, Roma. Dice sentada sobre una bestia, sentada sobre la religión, sobre la política, sobre el jesuismo, sobre la masonería y sobre los Illuminati. Hay personas que están entendiendo este mensaje. Así lo dice el Espíritu de Dios. Cuando dice sobre una bestia escarlata, la palabra escarlata significa granas rojas. Granas rojas, de los cuales estaba vestido el dragón. Y esta casa está llena de granas rojas. Y los grandes príncipes de este mundo se visten con granas rojas porque pertenecen a ese reino. Y cuando dice un nombre lleno de blasfemia, la palabra blasfemia es la que Juan escribe en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Esta es la palabra blasfema. Se levantó para blasfemar contra Dios, contra sus santos y contra los que moran en el cielo. Cuando dice que tenía 7 cabezas, las 7 cabezas son en donde se sienta la mujer, que es Ciudad del Vaticano, ciudad Roma.
Y podemos verlo, la amonestación que Dios hizo a través del profeta Juan cuando escribió en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 11. La misma Biblia es la que te lo enseña. Y mirando el verso 10 dice: Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras mí una gran voz como de trompeta. Juan escuchó una voz de estruendo detrás de él, la tras del glorioso Salvador, de Jesucristo de Nazaret. Y el Señor dice a Juan a través de esa voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias están sitiadas en 7 montes, en donde se sienta Ciudad Roma, Vaticano. Ella es la potencia en este momento y en muchos tiempos y siglos atrás. Cuando el Señor le dice a Juan que lo envía a la iglesia que están en Asia, dice: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. En estas 7 iglesias es donde se sienta la mujer, ciudad de Roma y ciudad Vaticano. Vamos a ver en qué territorio quedan en toda Asia. La primera iglesia queda en China y es llamada Kotmulatma. El monte en China se llama Kotmulatma. En la región popular de China está Kotmulatma, donde hay un 62% de las personas que son budistas. El segundo reino queda en América, en Argentina. Argentina, y se llama Aconcagua. Allí el evangelio se puede predicar, pero allí hay un secreto en aquel lugar, que el gobierno paga a la gente que son de los jesuitas, que son de los papas negros, y lo prepara para que ellos sean los que comandan al mundo. Y lo enseñan, el cual meten un sistema a las personas, el cual no nos dejan pensar, el cual desde pequeño nos usan con algo tan grande que nos educan a su manera y andamos como ovejitas con saco haciendo lo que ellos quieren. Tercer monte está en United States, en Estados Unidos, y se llama Denali. Estados Unidos, Denali. El cuarto monte está en África y se llama Kilimanjaro. El quinto monte está en Rusia, Europa, Rusia, y se llama Elbrus. El sexto monte está en Atlántica, Pearson, Malfit. Esto es el Monte Blanco. El séptimo monte está en Oceanía, Nueva Guinea, y se llama Nemankawi. Estos son los 7 montes donde se sienta la mujer. 7 potencias. 7 potencias hay sobre la tierra, lo cual predomina Roma, ciudad del Vaticano. Y Apocalipsis 17, y podemos ver el versículo 9, que el apóstol Juan escribe: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La misma Biblia está hablando, la misma Biblia te está enseñando. No son palabras de hombre, sino palabras de Dios.
podemos ver que en el capítulo 17 y el verso 4 dice que la mujer estaba vestida de púrpura y perlas preciosas y de perla, y tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia. La palabra abominación significa robo y mentira. Y Jesús habla Jesús y escribe Mateo el apóstol, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La abominación del lugar santo, de la casa de Dios, la cual Satanás tomó el dominio hasta el tiempo de Dios. Esta es la palabra abominación, robo y mentira. También en Marcos capítulo 13, verso 14. Cuando veáis en el lugar santo la abominación puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Y cuando habla de inmundicia, Apocalipsis 21, capítulo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni quien haga abominación. Podemos ver el verso 5 del capítulo 17. Sigue el apóstol Juan dando revelación. Dice que en su frente tenía aquella bestia, Ciudad Vaticano, y en su frente un nombre en Cristo, un misterio. Y viene Juan desatando el misterio y dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y la palabra ramera significa adúltero, la madre de los adúlteros, y significa fornicario, la madre de los fornicarios. Cuando habla de abominación, está hablando de blasfema, de los que blasfeman contra Dios, de los que dicen que tienen a Dios, pero es mentira. Dice Juan que vio la mujer ebria de la sangre de los mártires y de la sangre de los santos y de las sangres de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan quedó asombrado con gran asombro al ver esta visión de esta casa y del pueblo de Dios corrompido. Y Juan escribe también en Apocalipsis 17 y el verso 18: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma, ciudad del Vaticano, reina sobre los reyes de la tierra, conforme a lo escrito. También podemos ver en Mateo capítulo 23 y el verso 37 lo que sigue diciendo las palabras del Señor. Mateo 23 y el verso 37. Alabado sea el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gavilla junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Debajo de tus alas, Jerusalén, Jerusalén, ciudad mía, pueblo mío, cuántas veces quise juntar a tus polluelos debajo de mis alas y no quisiste. Esto habla el Señor, el Dios de toda la tierra. Apocalipsis 17 y el verso 15 dice Juan: y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta
son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Pueblo, muchedumbre, naciones y lengua, en donde se sienta la mujer. Aquí se sienta la mujer sobre los pueblos, sobre las naciones fortificadas, sobre aquellos montes los cuales les sirven. Son pueblos, muchedumbre y naciones en las aguas donde se sienta la mujer, dice el verso 15. Podemos ver en Jeremías capítulo 50, verso 2 y 3. Jeremías 50. Alabado sea el que vive para siempre. Verso 2 y el verso 3. Anunciad a las naciones y haced saber. Levantad también banderas públicas y no encubrad y decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es de Meroda. Destruidas son su escultura, quemados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte. Está hablando de Gog. El que Ezequiel capítulo 38 habla. Porque subió contra ella una nación del norte, el cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal en quien ella more. Huyeron y se fueron. Del norte viene una nación y viene contra Roma, ciudad Vaticano. También Isaías capítulo 13 y el verso 19. Isaías capítulo 13 y el verso 19 también habla a base a esta casa. Babilonia, hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos. Y viene la sentencia: será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Será quemada como Sodoma y como Gomorra, como está escrito por el profeta Juan, Apocalipsis 18. Babilonia, la grande hermosura del reino y ornamento de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del campo, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En su palacio huyarán las hienas y chacales en su casa de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no serán alargados. Estas cosas le pasarán a aquella casa, la cual hoy ha estado corrompida hace 2016 años. Corrompida. Los jesuitas surgieron desde el 1522 por San Ignacio de Loyola, primer papa negro. Dice él que tuvo una visión y vio a María, la Virgen, la madre de Jesús, y le dijo que tenían que adorar la estatua de María, y tiró un decreto y una obligación en el 1523, y mataba a todas las personas los cuales no adoraban esa estatua. Esto lo hizo San Ignacio de Loyola. Y en Ciudad de Vaticano, Ciudad Roma, el palacio más grande
donde hay más tesoro, donde hay estatua de oro como no hay en el mundo, en la casa, a ese homenaje de San Ignacio de Loyola. El Señor te está declarando palabra a ti que escucha, a ti que quieres salvarte. Podemos ver las poderosas palabras del Señor en el mismo Daniel capítulo 7 y el verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Esta cuarta bestia se llama Gog, la ciencia, que a través del mecanismo de la computadora impondrá un microchip a la persona. Este mismo es el que se va a levantar contra Roma, contra Ciudad de Vaticano, y los 10 reyes, que son los 10 cuernos, cual Daniel va a pronunciar en esta hora, son los que darán sentencia a la gran ramera, aquella mujer, la que reina sobre las muchas aguas, que son muchedumbre, pueblo y naciones. Daniel capítulo 7 verso 24 dice claramente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Esto hará el profeta. Daniel esperaba. Estas son escritos, y le dijeron a Daniel, como dije al principio, que son para los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos, lo cual Dios ha venido revelando durante años de ayuno hasta las 6, años de rodillas de 3 de la mañana hasta las 8 y a las 10 de la mañana, con una Biblia en las manos, y al Señor le ha placido. Podemos ver Apocalipsis capítulo 16 y el verso 6. Apocalipsis 16 y el verso 6. Está escrito así por el profeta Juan: por cuanto derramaron sangre de los santos. ¿Dónde fue que derramaron sangre de los santos? En Jerusalén, Roma, Ciudad de Vaticano. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esta es la sentencia y el fin de esta tercera bestia. Aquí podemos ver, para culminar este mensaje de este día, Apocalipsis capítulo 18 verso 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y de ave, de todas aves inmundas y aborrecible. También podemos ver el verso 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Fornicación es celo, contienda, inmundicia, lascivia, hechicería. Todas estas cosas son abominación. Estas cosas son fornicación. Y los reyes bebieron del vino de su furor, de sus fornicaciones, de todas estas cosas.
Pero quiero que oiga el capítulo 4 y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice el verso 6: dadle a ellas como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle a ella de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, dice el Señor, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y serás quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Padre amado, Dios de gloria, es tu nombre glorificado. Hemos hablado del discernimiento, que porque a ti te ha placido, Rey de gloria, se ha impartido, Dios mío, desde Casa de Avivamiento para las naciones, desde Bávaro Verón Punta Cana para el mundo, para que todo aquel que tenga el entendimiento crea en esta tus palabras. Señor Dios del universo, gracias te doy en el nombre de Jesús. Te pido que no nos abandone, Dios mío, Señor, sino que siempre ande con nosotros y que nos guarde de todo mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo de una manera sobrenatural nuevamente al pastor Pedro Anglón y a su familia, y al profeta Ezio y a su familia, que se han dejado tocar por el poder de Dios para que estas palabras en este día sean dichas en este lugar. Dios bendiga a cada fiel oyente en el nombre de Jesús de Nazaret, y todo aquel que reconozca y esté caminando bien, recurra a Jesucristo y recurra a la verdad, porque toda vanagloria de este mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Nuestro hermano y pastor Pedro Anglón, con Dios y con nosotros.